Buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Carrillo, de primer año de bachillerato, y bienvenidos a mi novena capacitación del día de hoy. El tema de hoy es ¿qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual y de género o simplemente diversidad sexual es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades. La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida. Es generadora de recuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diversidad étnica, ya sea étnica, cultural o sexual, implica valores completos por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. A continuación les voy a compartir un video sobre qué es la diversidad sexual. Platzi presenta. Hablando de sexualidad, aparentemente antes las cosas eran muy sencillas. Según eso, los hombres debían ser masculinos, hacer solo cosas de hombres, las mujeres femeninas y hacer solo cosas de mujeres. Quienes no encajaban eran objeto de burla y hasta de exclusión y violencia. Asunto arreglado, o eso se creía. Ahora va cambiando cómo se ve la situación y hay personas a las que la diversidad todavía les parece confusa, sobre todo para explicársela a los niños y niñas. Si eres menor de edad, te invitamos a ver este video en compañía de tus papás, por si tienes alguna duda. Y si eres adulto, puedes pedirle a un niño que te explique lo que no entiendas. ¿Qué es la diversidad sexual? Es importante distinguir sexo de sexualidad. El sexo tiene que ver con el cuerpo, las características físicas y genéticas que relacionamos con lo femenino y lo masculino. La sexualidad son las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción y con el sexo. Convencionalmente decimos que hay dos sexos, masculino y femenino, pero desde ahí ya hay un error. Hay personas cuyo sexo no se puede clasificar tan fácilmente. Una persona así se denomina intersexual. Personas con dos cromosomas XX femeninos y con útero, pero también con pene y testículos. O con cromosomas XY masculinos, pero con vulva. O quienes tienen tres cromosomas X o son XXY. Personas que nacen con características masculinas, pero al crecer desarrollan caderas y pechos femeninos. Hay 50 posibles variantes y según la OMS, el 1% de la población mundial tiene algún tipo de intersexualidad. Unos 70 millones de personas. Significa que en una fiesta donde haya 100 personas, es muy probable que una sea intersexual. Eso solo hablando del sexo, del cuerpo, porque ya hablando de sexualidad, otra cosa es la identidad de género. A partir de los 3 años de edad, desarrollamos esta identidad, basándonos en lo que culturalmente se asocia con lo femenino o lo masculino, la longitud del pelo, el modo de vestir, las actividades asociadas a cada género y el idioma. ¿Nos sentimos identificados como un él o como una ella? La mayor parte de quienes nacen con un cuerpo femenino se identifican como mujeres y la mayor parte de quienes tienen un cuerpo masculino se identifican como hombres. A ellas y ellos se les denomina cisgénero, pero no en todas las personas corresponde su sexo con su identidad. A estas personas que nacen con características masculinas, pero se identifican como mujeres, o con características femeninas, pero se identifican como hombres, las conocemos como transgénero. Puede deberse a factores genéticos, hormonales o psicológicos, no se sabe. Lo cierto es que casi siempre se manifiesta desde la infancia y que si se reprime su expresión causa graves conflictos psicológicos que pueden llevar a la depresión o el suicidio. El riesgo de intento de suicidio entre personas trans es de 43%, a diferencia del 5% que hay en la población en general.
Por cierto, en varias culturas existe el concepto de tercer género, donde caben quienes no se identifican con los otros dos géneros. Cuando una persona transgénero decide modificar sus órganos genitales y tomar tratamiento hormonal para que su cuerpo corresponda con su identidad, se trata de una persona transexual. Por último, existe la orientación sexual, que es la atracción que se siente por otras personas. Si a alguien le gustan las personas de un género diferente al suyo, es heterosexual. Si le gustan las personas de su mismo género, es homosexual. A los hombres homosexuales se les llama gay y a las mujeres homosexuales, lesbianas. A las personas que les atraen ambos géneros se les llama bisexuales y si no les atrae ninguno, asexuales. Una variante son las personas demisexuales, que solo sienten atracción hacia personas con quien han construido un fuerte vínculo afectivo. Así, de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos. Ha existido desde hace mucho tiempo, pero solo hasta recientemente se le ha empezado a reconocer y aceptar. Y eso causa incomodidad entre ciertos grupos sociales. La escritora Tessie Solinis, autora de libros sobre el respeto a la diferencia, nos puede hablar un poco de eso. Aunque nuestro sexo, género y preferencias sexuales no definen nuestra persona por completo, forman parte de nuestra identidad. Juana de Arco vestía ropas masculinas, lo que le permitió afrontar su misión más importante como líder en la defensa de Francia. Oscar Wilde será recordado por su tierno cuento El Príncipe Feliz, o la divertida El Fantasma de Canterville. Y el ser homosexual seguro influyó en su obra, pero no tanto como influyó en su vida. Fue encarcelado por ese supuesto crimen y al salir murió triste y difamado. Y esto es lo grave, que haya quien tome la identidad o preferencia sexual de alguien como base para la violencia. En América Latina, por ejemplo, las personas transexuales son tan agredidas que su esperanza de vida es de solo 35 años. Mientras todo lo que hagas sea consensuado y respetes a los demás, nadie tiene derecho a molestar a nadie por sus gustos, sus prácticas o su identidad. Todos somos distintos y todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Nadie tiene por qué burlarse, excluir o agredir a nadie por ser quien es. Ya seas heterosexual, homosexual, transgénero o cisgénero, está bien ser quien eres. Existe la homosexualidad. Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural. Se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo ha habido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ella. En Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes, igual que los guerreros de Esparta. Y las mujeres de Lesoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubiera algunos que se identificaban como dos espíritus y tenían un trato y deberes especiales. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo, aunque los conquistadores trataron de erradicarla. De hecho, en la antigüedad no se clasificaba a las personas como homosexuales o heterosexuales. Estas categorías surgieron hasta el siglo XIX. En la Grecia clásica, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Incluso en la época medieval no se consideraba que hubiera personas homosexuales, sino conductas de ese tipo que se consideraban pecado. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Se formó con la palabra griega homo, que significa igual, y sexus, que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero muchos psicólogos y médicos lo objetaron. Ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o una anormalidad, por lo que en 1973 fue retirado.
El investigador Alfred C. Kinsey consideró que la sexualidad no es algo fijo, sino que va pasando por diferentes etapas y en distintas proporciones. Según sus estudios, por ejemplo, aproximadamente solo el 3% de las mujeres y el 4% de los hombres se identificaron como homosexuales, pero hasta el 13% de las mujeres y el 37% de los hombres había tenido alguna experiencia con parejas de su mismo sexo. Pero, ¿por qué algunas personas tienen esta orientación y otras no? Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchos factores, especialmente genéticos y hormonales. Aunque no se ha identificado un gen gay, se ha notado una correlación con ciertas características de una región del cromosoma 8 y del cromosoma X. Pero ¿es que los homosexuales se pueden reproducir? Pues sí, hay gays y lesbianas que también tienen relaciones heterosexuales. Y aunque no lo hicieran, estudios genéticos también indican que las parientes de sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética a la homosexualidad a su descendencia, porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia. Otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual. Se forma durante la gestación o en los primeros años de vida. Pero, ¿tiene alguna ventaja evolutiva? La bióloga Joan Roth Garden argumenta que se ha puesto demasiado énfasis en los aspectos competitivos y agresivos de la evolución y que las conductas de amor y cooperación juegan un papel muy importante. En este contexto, la intimidad entre personas del mismo sexo contribuiría a formar lazos de unión y mejoraría la supervivencia del grupo. La aloparentalidad, por ejemplo, es común en muchas especies. Significa que individuos o parejas cuidan a crías aunque no sean sus hijos biológicos. En todo caso, la existencia de homosexualidad no representa desventaja evolutiva alguna. Ha existido durante cientos de miles de años y no ha extinguido la especie. Y la ciencia está de acuerdo. Reprimir la homosexualidad de una sociedad no hace que deje de existir, solo la oculta. Aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague, solo logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa. Bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya quedado claro este tema y que, como siempre digo, cada que vayan a opinar de un tema, siempre sea con respeto y que seamos más inclusivos con la gente que nos rodea. Muchas gracias por estar en esta novena capacitación. Muchas gracias.